Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la bienvenida a esta actividad que vamos a realizar hoy día, donde vamos a dar a conocer el protocolo contra el acoso y la discriminación arbitraria. Agradecemos la presencia a la decana de la Facultad de Arte y Educación Física, la la kinesióloga, ¿no es cierto?, Verónica Vargas. Ella nos está acompañando en esta actividad, y está también presente varios profesores y profesoras, ¿no es cierto?, de esa facultad y de las diferentes carreras. Esto para nosotros es una ocasión muy importante. Quiero presentar también a la Oficina de Género, quienes son los encargados, ¿no es cierto?, de esta actividad. Y quisiera preguntarle a la decana Vargas si es que desea decir algunas palabras o un saludo. Bueno, muy buenos días, directora Daes, Marisa Blasquez, y a todos los que acompañan este tremendo esfuerzo institucional. Yo solo quisiera decir que esta iniciativa en la UNCE de tener una oficina particular en la temática es relativamente reciente, y que lo que da cuenta, el problema no está que sea reciente. Yo creo que es al revés. Lo que se quiere relevar es que una temática que la UNCE se ha hecho cargo, que está en sintonía con la evolución de la capacidad moral, intelectual y también cultural del avance mundial respecto a la temática, que salió del espacio privado, de los problemas que son intramuros, intradomiciliarios, al espacio público, y que la universidad, que es dinámica, eh, creó este espacio con la iniciativa de ustedes, y que ha tardado también de ir caminando junto con los estudiantes en un aprendizaje de protección, de acompañamiento y de esperanza, porque acá no se trata solamente de ver el problema, sino que se trata de una transformación cultural, que es la mayor responsabilidad que tenemos en la universidad. O sea, no hacernos lesos con los diagnósticos. Tenemos problemas, creamos la institucionalidad, vamos mejorando las regulaciones, nos podemos equivocar en el cómo, ¿cierto? Porque no hay mucha expertise, pero lo que no nos podemos equivocar es en enfrentar aquello que nos duele y hacerlo en conjunto. Y yo creo que ese es el gran valor de este proceso, porque podemos transformar el cómo avanzamos, ¿no? Pero nunca más, después que se avanza, se va a retroceder a la negación de que aquí no estábamos haciendo los lesos con algo que ha generado tanto dolor a más de la mitad de la humanidad por milenios, ¿no? Y esto se acabó, se acabó. Entonces, lo que necesitamos es tener la mejor disposición y entrega para desde la academia, porque la academia lo que hace no solamente es un estudio de caso y de protección de las personas, sino que por sobre todo también tiene que desarrollar investigación, reflexión, tiene que generar propuestas más allá de los marcos normativos que vienen dados por otros, pero desde el intelectual, de cómo formamos nosotros personas, cómo formamos líderes sociales, personas que tienen impacto como ciudadanos. A eso estamos abocados. Y por eso que yo celebro mucho estar aquí, y que ustedes hacen este esfuerzo del día a día, porque siempre tengo la esperanza de que ninguna persona en la humanidad puede tener un trato discriminatorio, que a ninguno le podemos generar dolores que son evitables, y que es responsabilidad de los que tienen más privilegios, que somos los intelectuales, los que estamos en cargos de decisión, es mirar aquello que le duele tanto a otro, que a lo mejor no nos afecta directamente, pero tenemos que aprender a ver que realmente nos tiene que afectar aquello que le afecta al otro. Y desde la mirada, desde la posición, desde la responsabilidad y de la libertad individual, tenemos que trabajar entre todos para intentar al menos, no podemos hacernos cargo del resultado, pero sí cargo del proceso de observar, de reaccionar, de elaborar, de comprometernos a tratar de vivir de una manera que la vida permita ser vivida, que es el concepto de dignidad humana. Eso es, Marisa. Mira, no quiero extender porque yo soy entusiasta, tú sabes. Muchísimas gracias, decana. La verdad es que sus palabras son muy significativas. Agradecemos también la presencia del secretario académico de la carrera de kinesiología,
a la profesora María José Prieto y a otros profesores que están aquí presentes. Y a continuación, para que podamos dar inicio a esta actividad, ¿no es cierto?, que como ustedes ven, nos involucra no solamente a la Oficina de Género, también a la Dirección de Asuntos Estudiantiles, a quien yo represento en este momento. Entonces dejo con ustedes a Angélica Marín, quien es la secretaria ejecutiva de la Oficina de Género y Sexualidades, para que iniciemos ya de lleno la actividad por la cual estamos hoy día aquí convocados. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias también, decana, por sus palabras inspiradoras del nunca más, digamos. Y en ese trabajo tenemos que seguir avanzando. Bueno, me presento, soy Angélica Marín, secretaria ejecutiva de la Oficina de Género y Sexualidades. Me acompaña del equipo Valentina Rotá, profesora Valentina. Me acompaña también del Departamento Jurídico, que es un apoyo para nuestra oficina, las abogadas Alfonsina Peña Castro y la abogada Ana Beltrán, quienes están también presentes. ¿Ya? Vamos a estar hoy día tres de nosotras haciendo esta presentación y obviamente todas las dudas, consultas, al chat va a estar Valentina tomando las notas de las preguntas que vayan surgiendo, así que si surgen preguntas las van incorporando allí y al final vamos a dar ese espacio para conversar de las dudas, las inquietudes. Como ya fue señalado por la decana y Marisa, esta oficina nace de ese compromiso y de esa conciencia de la universidad por hacerse cargo de los temas de género. Hay antecedentes del 2015 de las políticas de inclusión, luego del modelo educativo donde incorpora género en el año 2016 y luego un proyecto institucional de fortalecimiento en 2017, pero es el Mayo Feminista del 2018 que da un impulso y interpela a la sociedad, como fue en muchas universidades, para generar una serie de compromisos y uno de esos 69 compromisos fue la creación de la oficina. Así que hoy esta oficina que se inició el 15 de abril del 2019, vamos a cumplir 2 años de funcionamiento y la verdad es que nos tocó un año de pandemia como a todos y hemos seguido avanzando en la medida de esas posibilidades que hemos encontrado y recepción. Bueno, voy a hacer una presentación, vamos a pasar luego un video. Yo creo que ya estoy presentando, a ver, todavía no, voy a compartir, aquí está. Bueno, y como ya señaló Valentina en el chat, damos la más cordial bienvenida a todas las personas presentes, estudiantes, profesores, profesoras, todos quienes se sintieron llamados a venir a esta conversación. Creo que ya ahora estoy, ¿cierto? Bueno, vamos a tratar qué es la oficina, vamos a hacer un pequeño cortito sobre géneros, sexo, orientación, luego vamos a ir a la introducción de un cortito sobre violencia de género y vamos a mostrar los elementos centrales del protocolo, ¿ya? Primero, la Oficina de Género y Sexualidades está, para cuando ya estemos en lo presencial, está ubicada detrás del auditorio de Juan Gómez Milla y es una oficina que, como ya fue señalado, fue generada trimestralmente por estudiantes, profesores y funcionarios, y esta es la conformación que se dio. Una dependencia de rectoría, cuenta con un consejo asesor de 7 personas, de estudiantes, académicos y funcionarios, y tiene 3 áreas de funcionamiento: área de observación y seguimiento, área de formación, área de denuncia y acompañamiento. Bueno, ya nos presentamos el equipo. Entonces ahora le voy a dar el pase a Mauricio para que muestre un pequeño video de lo que hace la oficina, así que las imágenes a veces valen más que 1000 palabras.
Vamos a continuar entonces con la presentación. Vamos a dejar a Valentina. Valentina, te doy el pase. Gracias. Hola. Gracias a todas, a todos y a todos por estar aquí. Vamos a hablar, conversar respecto a algunos temas, algunas situaciones que en otra oportunidad, si bien así ustedes lo requieren, podemos profundizar más, podemos tener una reflexión más profunda, pero a nosotros nos interesa en este momento poder llegar a estos temas comunes para poder comprender de qué estamos hablando cuando hacemos referencias a algunas terminologías, ¿cierto? La siguiente, por favor. Una de las primeras cosas que nos gustaría poder conversar en conjunto es precisamente qué vamos a entender por sexo biológico. Vamos a tomar algunos referentes de las definiciones de sexo que hemos visto hasta el momento, especialmente en el colegio, nos han sido dadas, que vamos a entender por sexo el conjunto de características que van a ser determinadas por cromosomas. Generalmente en las escuelas nos enseñaban XX, XY, ¿cierto? Nosotros vamos a reconocer 3 sexos, porque es así, XX, XY y X0, que nos vamos a referir más adelante. Está determinado entonces por cromosomas, hormonas, genitales y gónadas, y todas estas se relacionan en funciones y características. Se refieren generalmente a sexo aquel que es aparente al nacimiento y muchas veces está determinado por los genitales externos. La siguiente. Además de las anteriores, que son macho y hembra, nosotros vamos también a reconocer la intersexualidad. Nosotros no hablamos de sexo binario, sino que también hacemos referencia a la intersexualidad. Y la intersexualidad se define como una condición biológica de aparente ambigüedad de las características sexuales. Y las personas intersexuales son aquellas que tienen combinación de cromosomas, es decir, puede ser XXY, XXX, XX0, XXXX, entre otras variantes que pueden haber, ¿cierto? Entre sus características también son aquellas que tienen genitales u órganos internos que no se ajustan a las categorías tradicionales de macho y hembra, XX, XY, y son personas que nacen con genitales externos que se ajustan a categorías tradicionalmente asociadas con macho y hembras, pero sus órganos internos u hormonas no. Antiguamente me refiero, la anterior, por favor, a no más de 10 años, inclusive yo diría que menos, aquellos niños que nacían intersex se le veían solamente los genitales externos y según el desarrollo que tuviesen de estos genitales, entonces se determinaba el sexo, si era niño o si era niña. Y muchas veces esta determinación estaba totalmente errada porque cuando estas niñas o niños crecían, se iban desarrollando, su relación con el sexo decidido por los médicos o por sus padres no tenía que ver cómo se sentían internamente. En la actualidad eso no es posible. Un médico no puede decidir el sexo de un niño intersex. Muchos de estos niños intersex deciden no tener una operación y se dejan su doble genitalidad. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué vamos a definir por género? Sabemos que existen diversas definiciones de género y sabemos también que hay definiciones que no se ajustan a las normas actualmente establecidas por género, ¿cierto? Sin embargo, nosotros tomamos 2 definiciones para hacer referencias comunes como antes les había indicado. Y vamos a decir que género se refiere a los roles, comportamientos, actividades, atributos y características que se construyen socialmente, y resaltamos esto, tomando la diferencia sexual como base. Son específicas al contexto, a la época, y son cambiantes. Como las sociedades son dinámicas, aquí también nosotros tenemos que hacer referencia a lo dinámico. Y según la autora Joan Scott, el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales que se basa en las diferencias que distinguen los sexos.
El género, en consecuencia, es una forma primaria de relaciones significantes de poder. La siguiente. Entonces, ¿qué es la identidad de género? La identidad de género es cómo te sientes en tu interior. Es un sentimiento que comienza temprano en la vida, pero puede variar en el tiempo. El sexo biológico es diferente a la identidad de género. Lo que hablábamos recién de las personas intersex, por ejemplo, ¿cierto? Esta es diversa, puede ser femenino, masculino o no binario, y sus clasificaciones pueden variar según el contexto cultural o histórico. También es dinámica. ¿Qué es la expresión de género? Es la forma en que manifestamos nuestro género, mediante nuestros comportamientos, nuestra apariencia. La expresión de género puede ser o no masculina, femenina, andrógena, cualquiera de las anteriores o ninguna de las anteriores. La siguiente. ¿Qué es la orientación sexual? Corresponde a la atracción emocional, afectiva y o sexual. Todas estas, o solo alguna de ellas, por personas de un género, sexo diferente al suyo, de su mismo género, sexo, o de todas las anteriores. También es independiente del sexo biológico o de la identidad de género. Y las diversidades, entonces, como podemos ver, se presentan con un amplio abanico de posibilidades, donde vamos a mezclar diversas formas de sexo, de identidad, de orientación. Y esto nos hace ver y nos hace respetar el hecho que tenemos diferentes opciones para desarrollar nuestros vínculos sexoafectivos, nuestra forma de identidad y nuestra corporalidad. Vamos a ver un video a continuación. Lencha, marimacha, Jotito, desviado, tortillera, híbrido, vestida, aberración, transformer, chica de la vida galante. Tu cuerpo no es normal. Loca, mariposón, célibe, reprimido sexual, anormal, trani, maricón, enfermo. el trani. no soy marimacha, no soy tortillera, soy lesbiana. Y es que me gustan las mujeres. No soy maricón, no soy jotito, no soy desviado, soy un hombre gay. Yo amo, yo quiero y yo siento atracción hacia otra persona. La diferencia es que la otra persona es de mi mismo género. No soy vestida, ni transformer, ni chica de la vida galante. Soy un hombre gay que hace drag. Es una expresión, una sátira del género, una expresión artística. No soy lencha ni tortillera, soy bisexual. Es que me atraigan las personas del mismo sexo y del sexo opuesto, de forma física, sexual, pero sobre todo que puedo entablar una relación de amor, de respeto y de libertades con esa otra persona. No soy una vestida, no soy una aberración y no soy antinatural. Soy una mujer trans. No soy híbrido, soy un hombre transexual. Como transexual, he decidido tener un reemplazo hormonal y someterme a algunas cirugías que puedan darle una identidad y una congruencia al género al cual yo me identifico, que en este caso es el género masculino. Son personas que nacen con un sexo biológico y su identidad de género y su expresión de género es diferente a la del sexo asignado al nacer. Según las Naciones Unidas, la T es un término paraguas que acoge a las personas transexuales, transgénero y travestis. No necesito ninguna cirugía o tratamiento. Nada más soy intersexual. Es un término ocupado para definir una variedad de situaciones en las cuales un individuo nace con características sexuales que no parecen encajar en la definición típica de un hombre o una mujer. Estas pueden ser cromosómicas, genitales o incluso de niveles hormonales. En mi caso fue cromosómico. Yo soy físicamente una mujer, pero mis cromosomas en lugar de ser XX son X0. no soy marica, no soy loca, no soy anormal. Soy queer. Soy una persona que no se maneja dentro de un código heteronormado binario. No soy célibe, no soy reprimido sexual, no estoy enfermo, soy asexual. Y me defino como alguien que no siente atracción ni deseo sexual por las demás personas, pero eso no significa que no tenga atracción afectiva o de otro tipo. Para que tengamos un lenguaje incluyente o no discriminatorio, lo que hay que hacer es leer, conocer, convivir. Con educación, informando a la sociedad, que la gente conozca más de estos temas. Información y respeto. Educarnos, respetarnos
y vivir libres. Que la diversidad, en lugar de separarnos, nos enriquece. Somos seres humanos y habitamos el mismo mundo. Tú también necesitas un lenguaje incluyente, porque seguramente tú estás cargando con alguna etiqueta que no te gusta. Gordito, chaparro, moreno, blanco, bello, feo. Y al final está muy feo ir por la vida tratando de cumplir todas estas expectativas de estas palabras. Angélica. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción sobre el tema de violencia de género. Uno conoce más o menos la violencia de género en cuanto a las acciones directas de la violencia, ¿cierto? Y estas son las que ocurren de manera directa hacia las personas, pero nosotros también incluimos en violencia de género los mandatos culturales que consideramos que son una violencia simbólica, porque condicionan a los hombres a ser de una cierta manera y a las mujeres de otra, y que cuando se salen de aquella manera en que se espera, de alguna manera hay un contexto que los obliga a volver a esa expectativa que tiene la cultura. Son mandatos culturales, por ejemplo, que las mujeres pueden llorar, los hombres no. Son mandatos culturales que la mujer tiene que tener una actitud más de espera, los hombres son más agresivos, activos. Eso está cambiando, pero aún así todavía hay bastantes resabios de esa violencia más simbólica. Ahora, si uno mira una fotografía de cuántas presidentes o presidentas tenemos en Latinoamérica, uno dice, esa imagen es una violencia simbólica, porque está diciendo a los niños, niñas y niñas que quiénes son los que pueden llegar a tener esos cargos de posición. También llamamos a violencia de género a las condiciones socioeconómicas institucionales, a una violencia estructural, que en muchos casos pone a las mujeres en situación de desventaja, por ejemplo, con las ISAPRES, los planes médicos. En muchos casos son las mujeres las que tienen que generar mayor pago por las prestaciones. O, por ejemplo, que los instructivos todavía sobre personas trans en educación no son suficientes para generar como su posibilidad en dignidad que puedan desarrollarse en los colegios. Bueno, y estas acciones, violencia directa, simbólica y estructural, tienen como justificación mantener este orden naturalizado de las relaciones de género, que se basan en la heteronormatividad, que significa que hay una manera de relacionarse que es heterosexual, es la norma, y también por la dominación masculina, que como dicen varios autores, allí pone a los hombres en una situación, nuestra cultura, de tener que renunciar a la forma empática de ser con otros, incluso a renunciar a la empatía para comprobar entre los propios hombres que tienen un poder, ¿ya? Entonces, esa violencia de género no la vamos a dejar solamente en el maltrato físico, psicológico, sexual, sino que la vamos a ampliar a estas otras consideraciones de violencia simbólica y estructural. Bueno, ¿y a quiénes principalmente afecta la violencia de género? Uno diría a la sociedad en su conjunto, pero cuando uno va a mirar la direccionalidad de la violencia en términos de cifras, uno plantea que es a la diversidad de mujeres, a las mujeres en toda su diversidad, también a los niños, niñas y adolescentes, porque hay que considerar que hay un tipo de violencia de género que es la violencia sexual hacia niños y niñas, que les afecta. Bueno, ahí se suma también el adultocentrismo en el caso de niños y niñas, y también afecta a las personas de la diversidad LGTBQIQ+. O sea, ahí hay claramente estos son los tres grupos más afectados. Algunos datos de violencia contra las mujeres en específico, no los vamos a llenar de datos, un par de cifras. 1 de cada 3 mujeres, que es una cifra bien conocida, sufre violencia física o sexual por parte de una pareja o expareja, y si nosotros aplicáramos esa cifra en Chile, hace un ejercicio bien simple, aproximadamente 2.494.000 mujeres vivirían violencia física o sexual por parte de su pareja o expareja. Y cuando se va a estudiar, cuando realizan una petición de ayuda o búsqueda o denuncia, se ve que casi el 3% realiza una búsqueda de ayuda y lo hace en promedio luego de más de 7 años de estar viviendo la situación. Hoy día nosotros tenemos una esperanza porque vemos que
Personas más jóvenes están denunciando antes, pero esta cifra, por lo menos hasta el año 2012 que se hizo este estudio, estaban demorando 7 años más o menos en denunciar. Aquí hay algunos datos de la tercera encuesta de victimización que dicen qué contexto se da la violencia. Un 38% se vive en el espacio privado de la familia, un 38%, un 25% en el espacio público, un 15% en contexto educativo y un 10% en contexto laboral. Este es el reporte que hace una muestra de mujeres de distintas edades. Esta es una encuesta que se debería hacer cada 3 años, pero la verdad es que el año pasado me imagino que por contexto de pandemia no fue posible realizarla. Bueno, acá hay una cifra más bien de incidencia. Estos son datos de denuncias en Ministerio Público y Comisaría. Y acá aparece que hay un 83% de todas las personas que son víctimas de delitos sexuales son mujeres, entre mujeres y niñas. Si uno hace un zoom solo de las mujeres adultas, es un 90% que son víctimas de abuso sexual o delitos sexuales. Ahora, también esa cifra deja una parte que son hombres, pero uno si ve la direccionalidad del dato, ve que son más afectadas las mujeres. Y en el caso de víctimas de delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes, las niñas ocupan el 70% en esa situación de víctima. Hay un 30% también de niñitos. Y quienes denuncian violencia en contexto de pareja, en familia, un 89% son mujeres, y cuando vamos a uno de los fenómenos más complejos y realmente terribles de la trata de personas con fines de explotación sexual, es lo que antes se conocía como trata de blancas, ¿cierto? Bueno, ya no se llama trata de blanca porque uno dice cualquier mujer que sea tratada es igual de aberrante, sea negra, sea blanca, sea amarilla, los colores que sean. Se habla de trata de personas, son mujeres. Ahora, en términos cualitativos, dada la crucialidad de los estereotipos de género presente como causa de la violencia, hay ciertos datos de esta misma encuesta que llaman la atención, alarman. Por ejemplo, las mujeres contestaron en un 28% que en general una buena esposa debiera compartir opinión con su esposa, aunque ella no piense lo mismo. Esto yo creo que si uno hace una desagregación por edades, puede que en el caso de las mujeres jóvenes sea menor. Ahora, si hay golpe o maltrato en la casa, esto es un asunto que se resuelve en familia, un 24%. Si a una mujer la acosan, probablemente tenga responsabilidad por usar ropa provocativa, un 15% de la encuesta. Eso todavía son cifras muy altas. Decimos nosotras entonces que las causas de la violencia de género está en la socialización de las personas, es una violencia transgeneracional que se va repitiendo de generación en generación, donde deja a las mujeres en una posición de subordinación, y por eso es que queremos cortarla, porque queremos detener acá esa violencia transgeneracional que es cultural, donde se ve que hay un vínculo con el poder y las relaciones asimétricas, poder y control, y que se genera y se reproduce la violencia, y que requerimos hacer un corte y un cambio, como dijo la decana al comienzo, como evitar que más personas sigan viviendo y sufriendo esta situación. Bueno, este es el iceberg de la violencia de género, es bien una imagen bastante sencilla. Arriba están los tipos de violencia que nadie podría negar que es violencia, y abajo del iceberg están todas aquellas manifestaciones que son más sutiles, más invisibles, y que no hay consenso precisamente de que son violencia. A la gente les cuesta encontrar que son violencia. Y acá tenemos algunas de ellas, por ejemplo, el humor machista. Y ya vemos algunos avances. Por ejemplo, en el año Viña 2019, no es chiste normalizar la violación, ahí condenaron a ese humorista llamado Dino Gordillo. O en Iquique, Checopete, no duró ni 15 minutos, y ellos tienen chistes bastante violentos, como son chistes de violación. O arriba hay una noticia de un tema de que en un submarino habían clasificado a las mujeres que estaban allí como un listado de violaciones de acuerdo al atractivo. Cuando se les pregunta que por qué hicieron aquello a los oficiales que lo hicieron, dijeron que era una broma. Y menos mal que el almirante de ellos fue destituido, porque no se podía seguir permitiendo esa situación. Acá tenemos violencia simbólica, publicidad sexista. Estamos bien atentos a los comerciales, han ido variando, ¿cierto? Que ya no habla de no es colaborar, sino que, o sea, no es de ayudar, sino que ahora es colaborar. Pero todavía tenemos algunos comerciales que nos hablan de una situación de violencia.
al que nosotros nos llama mucho la atención, por ejemplo, este afiche que dice invita a bailar, pero bien curada. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres en estado de ebriedad son más vulnerables y por tanto más aprovechables y más abusables. Bueno, y hay una serie de comerciales que han de alguna manera sexualizado, ese de Monarch, por ejemplo, que fue sacado rápidamente, porque ahora la gente está reclamando, está poniendo denuncias, o en el Consejo Nacional de Televisión, o en los organismos que visualizan, o incluso en las redes sociales. Antes había mucha tolerancia, hoy día nosotros vemos que se ha ido viendo una situación de cambio. Bueno, también están los micromachismos en el iceberg, y los micromachismos se ha criticado que el término micro minimizaría el problema, pero no. Hay que ir a lo que dice Luis Bonino, y dice que son formas sutiles e imperceptibles, maniobras y estrategias del ejercicio del dominio masculino en lo cotidiano. Por ejemplo, el uso del espacio con esta persona que está arriba en una fotografía con las piernas bien abiertas, usando el espacio de los otros. Y estos sutilezas afectan en distintos grados contra la autonomía de las mujeres. O este ejemplo de alguien que siente que hay un otro que le corresponde hacer los aseos, levanta los pies. O cuando hablan mujeres, que puede ser una doctora en algo muy especializado, y después que habla ella, levanta a veces la mano un hombre y explica que él leyó en una revista alguna cosa relacionada con lo que ya la doctora explicó largamente, dadas sus investigaciones. Y eso nosotros lo hemos observado como mansplaining, que es como explicar lo que las mujeres señalan. Así que eso, que lo vemos muy en lo cotidiano, hay que sutilmente empezar a decir, ojo con estos micromachismos. Bueno, acá a nosotros nos interesa prevenir la naturalización de la violencia de género, porque esto es urgente, es urgente. Su caso más extremo es el femicidio, ¿cierto? Porque el machismo mata, y cuando uno va a ver las historias de femicidio y se le pregunta a los agresores por qué sucedió, dice porque me engañó, porque era mía. O sea, hay una idea de normalización. Y acá hoy día hay un gran movimiento donde ya no se está normalizando la violencia, y eso es muy positivo, ¿ya? Y en las marchas y las manifestaciones eso ya se ve. Antes se decía, siempre han pasado esas cosas, no te pongas grave, Angélica. Hoy no, hay una manera de reaccionar y desnormalizar esta situación. También evitar la minimización. En este caso, antes se hablaba como el piropo, hoy día hay una legislación que sanciona incluso el piropo callejero, y ahí el Observatorio del Acoso Callejero, la OCAC, tuvo una gran labor. Antes decía, ay, qué cuática, si no es para tanto, debería estar feliz si la piropean en la calle, en fin. También evitar la justificación. Lo cegaron los celos, loco de amor, estaba curado, ella vestía provocativa, él era infiel. Bueno, y acá una última noticia donde vimos una justificación por parte de una editora que salió al aire en esa formalización del imputado Martín Pradena. Mientras estaba presentando la nota, uno se escucha que el corresponsal dice era una loquilla. Entonces ya eso justificaría que la chica fuera abusada. O sea, a esos temas estamos llegando hoy día de tener que detener incluso a los medios de comunicación en el buen uso de cómo comunicar sin dañar. O esencializar. Nosotros no creemos en esta frase, los hombres que agreden a sus parejas son violentos por naturaleza, son así. No, porque nacemos y somos educados y por tanto podemos reeducarnos. Y no creemos en la esencialización de la violencia asignada a un género o a una manera, de relacionamiento. Creemos que es aprendido, y por tanto lo bueno de que se ha aprendido, que se puede reaprender una forma distinta. Pero sí nos preocupa, por ejemplo, en este estudio del Instituto de la Mujer, que hizo con jóvenes entre 14 y 29 años, que todavía la mitad de los jóvenes dice que el lugar de una mujer es en su casa, con su familia, y 3 de cada 5 cree que ellas son insustituibles en el hogar. O sea, ahí todavía hay una esencialización de los roles de la mujer que están asignados. Y eso nos preocupa cuando vemos estas materias de violencia, porque entonces eso se espera que se siga así, y si se sale, entonces de alguna manera se actúa con violencia para que vuelva a esa idea preconcebida. Ya, entonces ahora vamos a dejar a Alfonsina.
con los elementos centrales del protocolo. Alfonsina. Muchas gracias, Angélica. Yo les voy a hablar sobre los elementos centrales del protocolo. Veamos la siguiente lámina, por favor. Bueno, ustedes ya escucharon lo que es la violencia de género, ¿cierto? Sus causas, entendimos que hay distintos tipos de violencia de género, y eso es súper importante porque dentro de nuestra universidad pueden ocurrir ciertos hechos que son violencia de género y que van a ser faltas sancionables por la universidad, pero que también pueden ser crímenes y delitos sancionables penalmente. Y esta explicación es súper necesaria para poder entender cómo es que opera el sistema, entre comillas, normativo interno de la universidad. Porque, por ejemplo, si tenemos un crimen o un delito sancionable penalmente, pensemos en una violación, vamos a tener que denunciar estos hechos ante el Ministerio Público y van a ser investigados por el Ministerio Público, ¿cierto? Y juzgados por los tribunales de justicia que correspondan según la legislación aplicable. Pero también si estos hechos son cometidos, por ejemplo, entre dos miembros de la comunidad universitaria en alguna instancia universitaria, van a ser faltas sancionables por la universidad. Y en ese caso, además de que exista una investigación en sede penal, va a haber una investigación que se va a realizar por el órgano universitario. Es decir, esta investigación va a ser instruida por la Contraloría Interna de la universidad y va a ser investigada por la Fiscalía Especializada de la UNCE, y vamos a poder aplicar sanciones que van a ir desde la amonestación hasta la expulsión o la desvinculación según el cuerpo normativo aplicable. ¿Por qué les digo esto del cuerpo normativo aplicable? Porque en la universidad tenemos 3 cuerpos normativos que se van a aplicar dependiendo de la persona, de las personas involucradas, ¿ya? Vamos a tener el estatuto administrativo, que es una ley de la República, es decir, la universidad no la puede modificar, cuando se trate de hechos cometidos por funcionarios de la universidad. Vamos a tener el reglamento disciplinario de los académicos, que se va a aplicar cuando se trate de hechos cometidos por académicos. Y vamos a tener el reglamento disciplinario de los estudiantes, que se va a aplicar cuando se trate de hechos cometidos por estudiantes. Es decir, son 3 cuerpos normativos que vamos a poder aplicar dependiendo de quién se trate, y vamos a tener entonces esta dualidad de aplicación de normas cuando se trate de hechos que sean crímenes y delitos sancionables penalmente. Esa es una situación, pero también puede ocurrir que haya una situación que no sea un crimen o delito sancionable penalmente, es decir, no es de los más graves, no está en la punta del iceberg, pero sí es una violencia de género que es una falta sancionable por la universidad, y pensemos también en un acto de discriminación. Y en ese caso solamente vamos a aplicar el cuerpo normativo que corresponda según lo que les expliqué antes, y obviamente nuestro protocolo de actuación contra el acoso sexual, que lo que hace es una sistematización de estas normas que yo les mencioné antes, ¿cierto? El estatuto administrativo, el reglamento de académicos, reglamento de estudiantes, para poder aplicar sanciones y establecer un procedimiento cuando existen conductas que son discriminación o violencia de género. Y también es súper importante recordar que no todo acto, no toda conducta es sancionable. Hay algunas que van a ser tratadas con políticas para la equidad y la igualdad de género, con campañas educativas, con reeducación y con apoyo a las víctimas. Veamos la siguiente, por favor. Entonces, nuestro protocolo establece ciertos valores afirmativos institucionales que son principios que buscan regular nuestra convivencia en la universidad, y que en el fondo están establecidos con la idea de recordarnos que lo sancionatorio siempre es lo último. Queremos no tener que sancionar, queremos llegar antes de que la violencia ocurra, que la discriminación ocurra. Por eso es que tenemos estos valores, que son la igualdad y la no discriminación, la seguridad, la responsabilidad, solidaridad, respeto, participación e inclusión, y que fueron reconocidos por la comisión que crea el protocolo. Y que en el fondo yo no voy a entrar a especificar con mayor detalle porque ustedes pues los pueden leer en el protocolo. Pero en los que sí me voy a detener con mayor detalle es en los principios procedimentales, porque acá siempre hay dudas cuando iniciamos una investigación, y estos son los principios que van a seguir las personas intervinientes en el proceso, ¿ya? El primero es el de respeto y protección a las personas. Significa que quien realiza la investigación debe siempre procurar resguardar la integridad física y psíquica de quienes intervienen en este proceso. Pensemos en denunciante, en denunciado, en testigo, ¿ya? Tenemos también
principio de la confidencialidad, que es de suma relevancia, dado que los hechos que estamos investigando son muy delicados, entonces no pueden ventilarse a la comunidad en general. Por lo tanto, quien realiza la investigación también tiene la obligación de mantener esta confidencialidad, y la investigación también va a ser secreta hasta una etapa en particular, que es la formulación de cargos. Secreta, entiéndase, para los intervinientes del proceso, es decir, denunciante, denunciado. Pero llegada a la formulación de cargos, el contenido de la investigación se puede conocer por parte de la persona denunciante y denunciada. Después yo les voy a explicar qué es la formulación de cargos, ¿ya? Pero en el fondo quiero que queden con la idea de la confidencialidad, para también que exista una confianza en el proceso, ¿no? No se va a ventilar para el resto de la comunidad universitaria. De hecho, si es que alguien llegara a ventilarlo, también hay sanciones para esa persona. Tenemos el principio de la imparcialidad y trato justo, que es un reconocimiento de la igualdad ante la ley, que en el fondo es una garantía constitucional y también un derecho humano, que en el fondo significa que quien realiza la investigación debe hacerlo siempre buscando obtener la verdad y con objetividad, es decir, procurando con igual celo investigar aquellos hechos que sirven para fundar una acusación, pero también aquellos que sirven para mantener una presunción de inocencia de la persona acusada. Tenemos el principio de la prevención de la revictimización, que es muy importante porque en el fondo sabemos que los procesos judiciales por violencia de género suelen ser muy revictimizantes, dado que la persona, la víctima, tiene que entrar a revivir esa experiencia traumática en diversas instancias. Entonces, en el procedimiento lo que va a hacer la fiscal especializada es evitar que la persona tenga que declarar muchas veces en el proceso, ojalá solo una vez, y tratar de evitar esta situación de constante revictimización, aunque sabemos que es complejo. O sea, yo creo que ustedes han visto en los medios de comunicación que la víctima siempre tiene que declarar primero ante la policía, después en la fiscalía, después en el juicio, y eso, al menos en nuestro sistema judicial, ocurre. Nuestro protocolo trata de evitar esa situación. Pero también nuestro principio de la prevención de la revictimización tiene otra dimensión en nuestro protocolo, y significa que quien realiza la investigación se debe abstener de realizar juicios de valor respecto de la vida íntima, la vida sexual de la víctima, es decir, no incurrir en estereotipos de género, porque sabemos que cuando son los operadores de justicia los que incurren en estereotipos de género, estamos cometiendo en el fondo una vulneración o una falta de cumplimiento a los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, y en el fondo nuestro protocolo también da un mandato para quienes realizamos las investigaciones de no incurrir en este tipo de sesgos. ¿Ya? Y eso también implica un poco pensar en la perspectiva de género. O sea, cuando se hace una investigación con perspectiva de género, utilizamos una metodología, una manera de apreciar la realidad que reconoce esta diferencia entre los géneros, ¿cierto? Esta relación asimétrica entre los géneros. Tenemos también el derecho a la información, que está establecido para todas las partes intervinientes en el proceso, para que tengan derecho a conocer lo que se ha obrado en él, pero solamente desde la formulación de cargos, cuestión que les voy a explicar un poco más adelante. Tenemos el derecho al debido proceso, que también es de suma relevancia, es un derecho humano, está reconocido en la Constitución y también en los tratados internacionales sobre derechos humanos, como la Convención Americana. Significa que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción, para llevarlo, ¿cierto?, a nuestro sistema interno, toda resolución administrativa que imponga una sanción debe fundarse en un procedimiento previo legalmente tramitado. Es decir, en un procedimiento que esté establecido con anterioridad al momento en que se cometen los hechos, por etapas que son conocidas por las partes, es decir, están en un reglamento, no las inventó el fiscal, y este procedimiento dio la oportunidad de que las partes puedan intervenir, puedan defenderse. Ya, entonces, cuando uno dice, oye, hubo una vulneración al debido proceso, está diciendo, no me dejaron defenderme, no pude presentar tal prueba, etc. ¿Y por qué le doy tanto énfasis a esto? Porque el debido proceso es una limitación al poder sancionatorio que tiene el Estado. Tenemos que pensar que cuando estamos ejerciendo un procedimiento disciplinario, estamos dentro de las facultades que tiene la institución,
sancionando a las personas que cometen actos que están contrarios a los principios y a las normas y a las reglas que hemos señalado con anterioridad. Entonces, esta aplicación de una sanción siempre tiene que ser siguiendo estrictamente las normas, porque de lo contrario incurrimos en una arbitrariedad, ¿ya? Tenemos también el principio de la presunción de inocencia, que significa que toda persona es inocente hasta que no haya una sentencia o una resolución administrativa que declare lo contrario. Esto yo creo que a ustedes les suena un poco de las películas quizás, pero significa que en el procedimiento vamos a tener que probar que los hechos ocurrieron. Y esa parte es compleja, o sea, vamos a tener que probar que esta persona efectivamente cometió este hecho X. No basta con que yo solamente lo diga, y por eso es que los procedimientos tienen etapas, porque vamos a darle una etapa a esta persona para que pruebe esto y para que en el fondo se genere la convicción en quien va a tomar la decisión de que los hechos efectivamente ocurrieron. ¿Ya? Por eso es que es muy complejo sindicar a alguien públicamente diciendo que cometió un hecho sin que todavía haya habido un procedimiento que efectivamente lo haya determinado en ese sentido. Y tenemos también el derecho a la defensa, que en el fondo es la posibilidad que tiene la persona denunciada o en este caso inculpada de poder presentar escritos, presentar pruebas para desvirtuar la acusación y en definitiva para poder cambiar la opinión de la persona que va a tomar la decisión. También es un derecho que tiene mucha relación con el debido proceso y que es manifestación de la dignidad humana. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, habiendo hecho estas prevenciones sobre cómo funciona nuestro procedimiento, les voy a contar cómo hacemos la denuncia para poner en marcha este procedimiento. Ya toda denuncia tiene requisitos, y esto es súper importante porque cumpliendo con estos requisitos se va a poder seguir adelante con el proceso. Lo primero es la identificación del denunciante, es decir, no existen las denuncias anónimas. Tenemos que señalar quién es la persona que hace la denuncia. ¿Y esto por qué? Porque en el fondo es probable que se cite a la denunciante a declarar, a ratificar su denuncia. Entonces, si no lo hace, no se va a poder llevar adelante la investigación. Tiene que haber una narración de los hechos, es decir, explicar qué fue lo que ocurrió, lo que se está denunciando, y explicarlo lo más detalladamente que se pueda, es decir, ojalá poniendo fechas, lugares, quiénes presenciaron el hecho o no, en fin, la designación de quien hubiera cometido el hecho, es decir, quién es la persona denunciada, y la firma del o la denunciante. También estos requisitos están en un color burdeo porque son esenciales, es decir, no pueden faltar en ninguna denuncia, pero también tenemos requisitos que son facultativos, es decir, pueden o no pueden ir, y si van, nos van a ayudar a realizar la investigación de mejor manera, que es designación de testigos y datos de contacto, y cualquier otra información que le constara al denunciante, por ejemplo, pantallazos de WhatsApp, de Instagram, Facebook, cualquier red social que pueda en el fondo dar cuenta del hecho que se está denunciando. El siguiente, por favor. Acá tenemos el formulario de denuncia por acoso sexual, acoso laboral de connotación sexual y discriminación arbitraria, que en el fondo lo que hace es facilitarnos la denuncia porque establece expresamente los campos que yo les comenté anteriormente. Entonces, basta con rellenar esos datos para que la denuncia cumpla con todos esos requisitos. Ahí ustedes pueden ver los datos del denunciante, datos del denunciado, la narración de los hechos y también otros antecedentes, los que ustedes quieran incorporar. Pueden mandarlos por, digamos, imprimirlos o no. Y por supuesto tiene que ir la firma de quien denuncia abajito y la fecha. El siguiente, por favor. ¿Cómo podemos hacer la denuncia? Bueno, tenemos las dos opciones, online y presencial. Ahora, como estamos en el contexto de pandemia, va a ser siempre online, enviando la denuncia al formulario que ustedes vieron anteriormente a denuncias.género@unce.cl, y en forma presencial ustedes podían acudir a la oficina de género y ahí se les podía entregar el formulario para que ustedes lo llenaran, o también podía ser en forma oral. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver cuáles son las conductas sancionables que establece nuestro protocolo. Tenemos conductas que son graves, conductas leves, perdón, que son atentatorias contra la dignidad de las personas,
no tienen como consecuencia un daño físico ni psíquico y no se prolongan en el tiempo. Estas conductas leves, por ejemplo, podría ser la realización de un gesto obsceno sin el consentimiento de la otra persona, que resulta ofensivo. Tenemos también las conductas graves, que son atentatorias contra la dignidad o la honra de la persona, no producen un daño físico y no se prolongan en el tiempo. Por ejemplo, podríamos pensar en el caso de una persona que se niega a tratar a otra por su nombre social, pese a haber sido corregida en oportunidades anteriores. Y tenemos también las conductas que son muy graves. Vamos a la de eso, las conductas muy graves, que son atentatorias contra la dignidad, pueden producir un daño psíquico y efectos prolongados en el tiempo, o un daño físico. Y en este caso tenemos el caso paradigmático del acoso sexual, que es una conducta muy grave. Pasemos a la siguiente, por favor, para ver la definición del acoso sexual. El acoso sexual está en el artículo 4 de nuestro protocolo y señala que son requerimientos de carácter sexual realizados en forma indebida, no consentido ni deseado, de carácter desagradable y ofensivo para la persona que los sufre, haciendo que se sienta ofendida, humillada y o intimidada. Es decir, de esta definición podemos entender que uno de los elementos principales del acoso es que sea no consentido y que sea ofensivo, desagradable para la persona. Por eso es que es una definición en términos amplios. No es como cuando analizamos los tipos penales, donde está descrito así, pero paso por paso cuál es la conducta. Acá es un poco más amplio porque el acoso sexual puede tomar muchas formas, y además lo importante es que esta definición no se crea para el protocolo, es la definición que establece el estatuto administrativo y que a su vez es tomada del artículo 2 del Código del Trabajo. Entonces, en el fondo, nosotros en el protocolo solamente recopilamos, o más bien adoptamos una definición de otros cuerpos normativos y la llevamos al protocolo. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son las etapas de las investigaciones sumarias y sumario administrativo? Esta parte es también muy importante para que ustedes puedan entender que son procesos complejos, que tienen distintas etapas y que en el fondo, por eso también no suelen ser tan rápidos como las personas esperarían. Ya entonces partimos con una denuncia que se presenta, como ya les expliqué anteriormente, y esta denuncia la Oficina de Género la deriva a la Contraloría Interna Universitaria, la que va a dictar una resolución interna y va a designar a un fiscal. El fiscal puedo ser yo, por ejemplo, puede ser Ana, que somos abogadas del departamento jurídico, que somos la fiscalía especializada en esta materia, pero también puede ser académicos o funcionarios. Se designa la persona fiscal y la fiscal, una vez que recibe la resolución, se le notifica su designación, va a constituir una fiscalía y ahí hay un plazo que va a tener para poder investigar, que es la llamada etapa indagatoria, ¿cierto? Ahí es cuando resulta muy útil que la persona denunciante haya puesto, por ejemplo, testigos, porque estos testigos van a poder ser citados a declarar y vamos a poder hablar sobre lo que ellos han presenciado, en fin. Y una vez que también se reciben documentos, lo que les explicaba antes, los pantallazos de WhatsApp, de Instagram, en fin. Y después de esto, la fiscal o el fiscal va a hacer una formulación de cargos o bien una propuesta de sobreseimiento. Ya la formulación de cargos es el acto por el cual se le imputa a una persona la comisión de un hecho. Es decir, yo digo que el día 3 de junio a las 15 horas en dependencia de la facultad X, no sé, Juanito Pérez hurtó el celular de Perico Los Palotes. Estoy dando un ejemplo. ¿Por qué doy ese ejemplo? Porque en el fondo lo que les quiero transmitir es que la formulación de cargos tiene que ser muy detallada, la conducta que se está imputando. Yo tengo que saber qué es lo que hice mal. Entonces, si no tengo una formulación de cargos que me dice claramente qué es lo que yo hice mal, no me puedo defender correctamente. Y eso ha sido determinado así por la Contraloría General de la República. Tenemos entonces la formulación de cargos y en ese momento la persona tiene el derecho a la defensa, es decir, puede presentar sus descargos. Y ahí dice, no, sabe que yo no cometí este hecho y para eso voy a solicitar que se pueda rendir prueba, y ahí es donde tenemos la etapa probatoria y la fiscal le va a decir, perfecto, usted puede rendir pruebas, fijamos día y hora para que declaren sus testigos, y después de eso se hace un análisis de todos estos antecedentes probatorios y se dicta una vista fiscal. La vista fiscal es en el fondo
una propuesta que hace la fiscal al contralor interno de la universidad, en la que le dice, mire, yo creo que en este caso hay que sancionar por tales razones, o bien, en realidad en este caso, vamos a sobreseer porque, por ejemplo, no se pudo probar el hecho denunciado. Y el contralor universitario es quien va a decidir si acepta o rechaza esta propuesta de vista fiscal. Y si hay una discordancia entre la propuesta de la fiscal y lo que el contralor piensa, en ese caso los reglamentos establecen que puede dirimir otra autoridad y eso va a depender del reglamento de que se trate. ¿Ya? Y después de eso viene la resolución final, que puede ser estableciendo o no una sanción, y ahí si es que establece una sanción pueden haber recursos para que se pueda, por ejemplo, apelar de esa decisión. Entonces, eso es como el resumen, digamos, del procedimiento. Y bueno, ahora quedamos atentas a las preguntas que tengo. Gracias, Alfonsina. Bueno, vamos a las preguntas. También pueden ser comentarios, si conocían que teníamos este protocolo, qué les parece, o si tienen alguna duda. Si no tienen duda, también pueden poner en el chat. Y aquí hay algo que dicen en el chat. Dice que interesante todo este protocolo ya premeditado como prevención muy necesario. Josefina dice todo muy claro. Por allí yo ninguna consulta, todo súper claro y necesario. ¿Cómo son los trámites para que se ocupe el nombre social en la universidad? Alfonsina. Gracias, Angélica. La universidad cuenta con un instructivo para el uso del nombre social, que también está disponible en la página, y ustedes pueden escribir un correo a la oficina de género, ahí les van a enviar el formulario, y en realidad es un procedimiento muy sencillo porque ustedes rellenan el formulario, explican cuál es su nombre registral, cuál es el nombre social con el que desean ser reconocidos, y luego de eso, desde la oficina de género, este formulario con los documentos que se les solicitan se envía a la tramitación correspondiente, es decir, pasa por el departamento jurídico, y luego se emite una resolución, y esa resolución interna produce efectos para el interior de la universidad, digamos, y ustedes pueden ser reconocidos con su nombre social, por ejemplo, en sus clases, tener su tesis con su nombre social, lista de cursos, en fin. Después nos preguntan si realizan talleres durante el año, pensando en enfrentar estos temas con futuros alumnos en la escuela. Sí, podemos hacer actividades de manera conjunta. Entonces ahí el mail es oficina.género@unce.cl. Para que puedan quedarse con ese correo, nos escriben si quieren hacer talleres o actividades. Eso es durante todo el año y bueno, lo vamos a hacer virtual mientras estemos en esta situación y después de manera presencial. Vale, si quieres seguir leyendo, yo voy a anotar en el chat. Sí, lo que pasa es que estaba respondiendo a alguien. Hay una consulta respecto a que a alguien le fuerzan a dar un beso. ¿Qué puede hacer en esos casos si la persona se siente presionada y se siente un poco acongojada en ese aspecto? Gracias, Vale. Bueno, lo primero a comentar es que en el fondo, si este hecho ocurre entre miembros de la comunidad universitaria, el protocolo es aplicable y se puede presentar una denuncia en ese sentido. Pero también es súper importante recalcar que si no es una persona de la comunidad universitaria quien comete esta conducta, ahí ya nosotros como institución no podemos aplicar nuestra potestad disciplinaria. Entonces ahí no se puede presentar denuncia. El requisito es que sea miembro de la comunidad universitaria, integrante de la comunidad universitaria. Vi por ahí también otra pregunta que dice, mientras se realiza el proceso de investigación en caso de acoso sexual a partir de una denuncia, ¿se realiza acompañamiento a la víctima? Si es así, ¿de qué manera? Angélica, yo ahí después puedo complementar. Nosotros contamos con para la derivación, contamos con un organismo que la universidad ha contratado, un organismo externo, CETEP, y nosotros derivamos para el acompañamiento a la víctima apoyo psicológico, pero además la oficina hace ese acompañamiento al caso, y cuando tenemos alguna necesidad de atención, también nos coordinamos con el centro médico a través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles.
Entonces, la persona que es víctima va a tener apoyo psicológico, apoyo social, si lo requiere, por eso lo derivamos nosotros también a la unidad de bienestar estudiantil, estamos muy coordinadas con las trabajadoras sociales, y además pueden ser informadas por la propia fiscal de cómo va el procedimiento, o sea, y ahí le puede escribir a su fiscal, y si no tiene esa respuesta o no lo sabe, nos escribe a la oficina y mantenemos ese contacto para saber cómo va ese procedimiento. También nos pusieron ahí, había muchas cosas que no entendía y ahora me quedó todo muy claro, y Antonia dice todo súper bien, muy necesario saber sobre el protocolo, muchas gracias. Quería agregar ahí también, respecto al acompañamiento a la víctima, que el protocolo establece medidas de protección. Entonces, por ejemplo, si la víctima es compañera de curso de la persona denunciada, o por ejemplo, si se trata de, de que la persona denunciada es profesor, es docente, el protocolo establece posibilidades como cambiar de sección, en fin, o sea, las medidas de protección que están ahí son en el fondo para evitar este contacto, y se conversan con la fiscal y se puede llegar a elegir la medida que resulte más cómoda, y luego la fiscal notifica esta medida de protección a las partes del proceso, pero también a las autoridades que correspondan, siguiendo obviamente el principio de confidencialidad. Allí se han ido completando, parece, todas las preguntas. Si alguien llegó al final, quien estoy yo hablando, Angélica Marín, soy la secretaria ejecutiva de la Oficina de Género y Sexualidades. Y me acompaña Valentina Rotá, que es profesora también profesional de la Oficina de Género y Sexualidades, y Alfonsina es abogada del Departamento Jurídico de nuestra universidad, que es una de las personas que realiza las investigaciones por violencia de género. Aquí había una preguntita por interno, así que aprovecho de responder. Bienvenida también. Como les dejamos el correo, si hay alguien que quiere hacer una pregunta personal que no es el espacio de una situación, de un caso, nos puede escribir. Detrás del correo de oficinas.género estamos nosotras mismas, así es que quienes contestamos ese correo somos nosotras. Por tanto, nos pueden escribir y allí pueden tener, nos podemos juntar por videollamada, por llamado telefónico, podemos tener distintas instancias, ¿ya? Y ahí te hicieron, Alfa, una pregunta. La pregunta dice, ¿cuentan como testigos las personas a las que se le relatan los hechos luego de ser acontecidos, o personas que pueden corroborar espacios, o es necesario que sean testigos directos? Muchas gracias por la pregunta, es súper buena. Cuentan como testigos todos, también aquellas personas a las que nosotros les contamos lo que ocurrió, como aquellas otras personas que presenciaron directamente los hechos, ¿ya? Así que no hay problema con eso, hay testigos indirectos, hay testigos directos, y está bien. Todo sirve como elemento probatorio. Esa es muy buena pregunta, porque a veces las personas, cuando están recién ocurridos los hechos, le cuentan a alguien de inmediato, una amiga, un amigo, una amiga, y esa persona es como la que recibió el relato de primera fuente, sin ninguna contaminación, sin ninguna intermediación, y por tanto es un testigo muy esencial, un testigo de oídas. Yo creo que ya estamos en condiciones de cerrar. Marisa. Bueno, muchas gracias, Angélica, y a todo el equipo de la Oficina de Género y Sexualidades de la universidad. Creo que ha sido una charla que efectivamente nos ha aportado a todos y a todas, mucha información muy precisa, muy rigurosa, y esperamos que esto sea un aporte para ir construyendo una convivencia al interior de la universidad que sea grata para todos, que sea respetuosa, que sea acogedora, ¿ya? Donde todos nos sintamos parte. Y sobre todo, una muy cordial bienvenida y muchísimas gracias por su asistencia y su participación.